Yes. Bueno, inicialmente, digo, esto está en el, digo, un poco como abriendo una introducción a lo que vamos a presentar. Estamos en el marco de el grupo que estamos presentando estos, es un grupo que viene trabajando en extensión universitaria ya hace bastantes años. Se ha ido agregando y desagregando gente, como todos estos grupos, a lo largo del tiempo, pero en los últimos años nos hemos centrado en lo que actualmente es Sitio Memoria La Tablada. Yo, como no sé cada uno de los que están presentes qué es lo que saben de cómo funciona esto, la universidad se plantea como 3 ámbitos de trabajo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y es lo más conocido, el proceso de investigación y los procesos de... Cada uno de ellos son como 3 ámbitos diferentes de creación de conocimiento, con cada uno con sus particularidades en el proceso de desarrollo de la universidad. La idea en los últimos años, desde hace mucho tiempo, es tratando de realmente hacer carne de este proceso de integración de las 3 patas de creación de conocimiento a nivel universitario. Y en nuestro proyecto de extensión, ya en los últimos 2 proyectos de extensión, las bases de los proyectos de extensión implican también vincularse con procesos de investigación y de enseñanza. En ese marco es que en ese proyecto, en el proyecto anterior que hicimos, los 2 años anteriores, también estuvimos vinculados al desarrollo de cursos curriculares u optativos en algunas carreras de algunos de los servicios universitarios. Y bueno, y en este proyecto estamos en lo mismo. Este curso que estamos proponiendo, que está anclado en la Facultad de Psicología, pero que lo estamos abriendo con posibilidad de cursarlo desde otros servicios universitarios, está enmarcado en ese proceso. Y bueno, el equipo que estamos aquí para presentarlos, Carlos Marín, Martina, Alberto, Gonzalo Correa, Antía y quien les habla. Somos parte del equipo que ha presentado el proyecto. Tenemos otro grupito de colaboradores de la parte de arquitectura. En este equipo anteriormente hubo otros integrantes que por distintas razones hoy no están, con los cuales seguimos más o menos en contacto. Y decía eso, ¿no? Bueno, últimamente nos hemos vinculado estrechamente a la tablada como lugar de estudio. La Tablada Nacional se ha conformado como un sitio de memoria, en tanto fue un centro clandestino de detención, y tiene una historia muy rica que es lo que un poco enumeraremos para poner en conocimiento del conjunto como contenido del curso que vamos a llevar adelante. Más o menos como introducción sería eso, Carlos. Vale, pues si queréis compartir pantalla y empezamos. La idea un poco de esta charla de presentación es hacer un repaso muy rápido por las fases históricas que tiene la Tablada Nacional para que veáis un poco la riqueza que hay, ¿no? Y la complejidad a la hora de estudiar este espacio, este predio tan amplio que llegó a tener casi 90 hectáreas. Y luego más adelante explicaremos los proyectos de extensión, los compañeros explicarán los proyectos de extensión que ha habido sobre este territorio y sobre estas materialidades, digamos, y los colectivos con los que venimos trabajando. Y por último hablaremos del último proyecto de extensión en el que se enmarca esta charla y el seminario que estamos presentando para que veáis las posibilidades que tenéis de integración en el proyecto, tal cual lo hemos definido con unas mesas de trabajo y una parte teórica, pero bueno, eso lo harán los compañeros más adelante. Yo voy a ser así, como soy historiador y arqueólogo, pues me toca la parte de las fases históricas de la tablada. Luego el resto de los compañeros, que Vasco no lo ha dicho, pero vienen de antropología social, de arquitectura, de psicología social, bueno, hablarán del resto de partes. Este es el título bueno, en la anterior diapositiva, el título del proyecto de extensión en el que se enmarca este seminario que os presentamos, que está financiado desde este año hasta el 2024,
plataforma de formación integral en torno a la construcción del sitio de memoria de la Tablada Nacional. Bueno, si quieres pasa a la siguiente. Nada, la historia de la tablada, como os decía, es bastante rica porque básicamente la economía nacional, desde 1868 hasta el año 1973, está vinculada con este lugar, que fue el principal mercado de ganado del país, y a través de las diferentes ruinas y fases que todavía quedan en este gran predio de casi 90 hectáreas, vemos lo que algunos llaman la ganadería industrial, ¿no? El paso de una ganadería más tradicional, y a finales del 19 cómo empieza esa ganadería industrial dominada por parte de la oligarquía y con un cambio del sistema productivo, ¿no? De los frigoríficos del cerro que empiezan a aparecer y a sustituir a las fábricas de tasajo, donde había un trabajo esclavo, se dan otro tipo de trabajos coactivos y está vinculado también al origen del movimiento obrero en toda esta zona del cerro. Entonces, bueno, hay unos 8 kilómetros de distancia entre la tablada y el cerro y conectado por el camino de las tropas. Entonces, bueno, es bastante interesante toda esta fase a nivel del análisis de lo que es la economía nacional, los movimientos obreros y estas formas productivas. Pero bueno, sobre todo esto es sitio de memoria por lo que pasó justo al comienzo de la dictadura, ¿no? Ahí vemos que en el año 75 se hizo Monumento Histórico Nacional, el año de la orientalidad, en los primeros momentos de la dictadura, y justo un poquito después ya los órganos represivos de la dictadura reutilizan el edificio con fines represivos. Ahí si pasas. Esto siempre lo comparamos con la ESMA, decimos que es la ESMA uruguaya, ¿no? Porque digamos que el tándem que forman el 300 Carlos y la Tablada Nacional, el 300 Carlos estuvo abierto del 75 al 77 y cuando cierra el 300 Carlos trasladan los aparatos de tortura y las personas que estaban secuestradas a la Tablada Nacional. Ahí se conforma lo que en el Código Militar clandestino secreto del organismo coordinador de actividades antisubversivas se llamó la base Roberto. Y es interesante porque la Tablada Nacional estuvo abierta prácticamente toda la dictadura, es el lugar de Uruguay donde más detenidos desaparecidos fueron vistos por última vez, y todavía la investigación histórica es muy precaria porque son archivos que no están liberados y no ha habido investigaciones oficiales al respecto, pero sabemos, podemos ir calculando que pasaron unas 400 personas secuestradas, principalmente vinculadas al Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas y a sindicatos comunistas. También hay gente del PVP y del PCR, pero sobre todo es gente de militancia comunista con diferentes momentos de intensidades a lo largo de esos 7 años. Pues el año 77-78 con mucha intensidad de uso. Esa gran sala que veis allí fue el lugar concentracionario y ahí veis una muestra de fotografías que se hizo hace unos años con fotos de gente que abraza fotos de desaparecidos. Luego el año 81-82 volvió a haber otro pico bastante intenso de actividad represiva en este campo de concentración. Bueno, lo interesante es que aparte de ser el principal centro clandestino de la dictadura hasta el final de la dictadura, fue el cuartel general de Ocoa. O sea, que tiene esa dimensión el edificio que es muy potente y abre muchas líneas de investigación, tanto histórica como arqueológica, ¿no? Porque arqueológica sobre todo también por todas las reformas que ha sufrido, como veremos a continuación, si pasas a la siguiente diapositiva. Bueno, esto Diego nos podría contar más, que está ahí escuchando, pero porque viene investigando estos temas, pero estos espacios represivos de la dictadura, lo característico de Uruguay es que muchos de ellos siguieron en uso como lugares represivos en democracia. En este caso se reformó como un lugar de reclusión para menores infractores del INAME, ¿no? Entre el 88 y el 2000. Ahí sufrió el edificio una gran reforma y sabemos por testimonios directos y también por lo que vemos en la prensa que bueno, las condiciones y la violación de los derechos humanos no tenían la entidad que en la dictadura, pero también no la pasaron fácil los menores que estuvieron ahí en la década de los 90 en este lugar. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y no solo eso, sino que cuando se cierra la cárcel del INAME para menores, se abre una cárcel para adultos que estuvo en uso hasta el año 2012. Que aparte, bueno, si podéis leer los informes de Serpaja al respecto, donde habla de las condiciones prácticamente de inhabitabilidad de este espacio, con enfermedades, falta de alimento, frío extremo, ratas, etcétera. Pero no solo eso, sino que eso también impidió que la búsqueda de detenidos desaparecidos por parte del GIAF, el Grupo de Investigación de Antropología Forense, estuviera muy limitada, no se pudiera buscar en el interior del edificio y solo se pudo buscar en el exterior hasta que cerró la cárcel en el año 2012. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, aquí esta imagen nos da idea de la dimensión del trabajo del GIAF
de la búsqueda de detenidos desaparecidos en el predio de la Tablada. Lo que veis en el pequeño mapa de la izquierda, en amarillo, son las zonas de ese gran predio que os decía de casi 90 hectáreas. Lo que veis ahí en verde arriba es el edificio principal. Bueno, todo eso, y parte que falta en ese mapa, es la Tablada Nacional. Pues en todas esas grandes zonas pintadas en amarillo son las excavaciones que hizo el GIAF entre el año 2007 y el año pasado. Se sigue excavando en estas fechas y buscando detenidos desaparecidos. Como os digo, cuando cerró la cárcel de adultos se pudo entrar dentro del edificio y en la gran sala esta de transacciones que veis a la derecha, que fue el espacio concentracionario, así como los sótanos de las cocinas, también se estuvo buscando restos de detenidos desaparecidos. Complejizado toda esta búsqueda por esas grandes reformas que, como os decía, hizo la cárcel de menores del INAME y la cárcel de adultos. Voy a ir rapidito porque para no extendernos mucho pasa a la siguiente. Bueno, todo este proceso parecía que iba a volver otra vez a reactivarse como una cárcel de menores, esta vez de Linisa, con unas obras que empezaron en el año 2015 y se terminaron en el año 2017 por un problema contractual entre la constructora y el gobierno uruguayo. Esas obras de Linisa son las que han generado la mayor modificación del edificio y nos dificultan bastante a la hora de interpretar cómo fue el uso como centro clandestino, y cuando parecía que aquello iba a volver a ser otra vez una cárcel de alta seguridad para menores, quedó truncado este proceso. Bueno, por un lado puede ser problema contractual que os decía, y por otro lado porque se instaló una cautela judicial por una de las causas de uno de los detenidos desaparecidos, lo que permitió que la Comisión de Sitio de Memoria accediera por primera vez al edificio, empezara a entrar, a cruzar esas vallas perimetrales de la cárcel y empezar a apropiarse del edificio poco a poco, que es en el proceso en el que nos encontramos hoy en día. Creo que haber pasado a la siguiente. Aquí, si quieres, te doy la palabra a ti, Martina, ¿no? Sí, Vale. hola a todos y todas. Bueno, es importante entender también que el pedido de cautela se da en el marco de un proceso que es muy reciente en Uruguay, que comienza también en el año 2015, que es el proceso de debate digamos, o de lucha por la recuperación de los espacios represivos de la dictadura. Como decía Carlos hace un momento, la lógica que tuvo el Estado uruguayo fue el de incorporar los espacios represivos a la normalidad democrática, y esta irrupción en el año 2015 de la lucha de los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales por empezar a recuperar estos espacios, digamos, habilita que se pida la cautela judicial y que se detengan las obras. En este marco, estas organizaciones nucleadas en la red de pro sitios de memoria trabajan en una ley de sitios que es sancionada en el año 2019, que es la ley 19.641 de declaración y creación de sitios de memoria, la cual en su artículo 14 establece que estos sitios, una vez declarados, tienen que tener una conformación de una comisión de sitio que tiene que estar integrada por organizaciones de derechos humanos y de memoria, sobrevivientes, familiares, vecinos, instituciones educativas, el gobierno municipal. Estas comisiones de sitio son las que se encargan de la gestión de estos espacios. Pero hay que tener en cuenta que estos espacios no tienen financiación pública. Recién a partir del año pasado hubo una financiación muy acotada de unos 500.000 pesos para cada sitio de memoria en el marco de un fondo concursable, por lo cual tampoco es una financiación, digamos, que se garantiza todos los años. Y este es un poco el punto al que queríamos llegar, que tiene que ver con la gestión del sitio. En el caso de la Tablada, esta gestión de alguna manera es una gestión autónoma, voluntariosa, y este es el proceso que nosotros venimos acompañando, ¿no? Es el acompañamiento y el asesoramiento de la gestión y de la creación de este sitio de memoria. Y es un poco también el proceso que ustedes como estudiantes de este seminario van a ir acompañando. Bueno, hay un poco lo que hablas de la Comisión Nacional, que es la que declara qué lugares son o no son sitios de memoria. Si querés pasar, Alberto.
Y la complejidad que tiene la gestión de este lugar justamente es su dimensión territorial, histórica, como mencionaba recién Carlos, es decir, que todas estas capas de memoria que él fue mencionando también tienen una transcripción, digamos, en el territorio. Es un territorio de 64 hectáreas de extensión, con un montón de capas de memoria, pero también de capas a nivel más territorial, en el cual también nos encontramos con 2 asentamientos dentro del sitio de memoria, y en el cual esta comisión está conformada por una diversidad de colectivos que con diferentes trayectorias e intereses, y como podemos ver al costadito, hay digamos, estos proyectos de extensión también fueron un poco dialogando con las necesidades que los colectivos en torno a la Tablada Nacional fueron identificando a lo largo de este proceso, desde la creación de la red Pro Sitios de Memoria hasta la sanción de la ley y finalmente el comodato que permitió que hoy este sitio esté en manos de la comisión. Si querés seguir, Alberto. Bueno, aquí lo que íbamos ahora un poco a contar tenía que ver con un poco nuestra relación como equipo de extensión vinculado al sitio, pero que hoy lo presentamos como una vinculación muy estable y en realidad viene de una construcción un poco más a largo plazo y más pensada casi como en un inicio como un proyecto de investigación, sí que vinculado a gente del territorio, porque era un proyecto de extensión que en 2017 arranca con el sobrenombre de Memorias Barriales, que digamos venía a estudiar la relación, sobre todo hacia esos afuera de los centros de clandestinos, pero también el reconocimiento incluso de cómo operaban estos centros clandestinos a niveles territoriales, a niveles de red. Trabajamos sobre todo con el área militar 1, con la zona militar 1, y que era Canelones y Montevideo, y en ese mapeo, en esa generación de base de datos, empezar a encontrar, bueno, yo qué sé, reflexiones sobre la propia integralidad del territorio en cuestiones de cómo se operaba en centros a niveles de represión. En este momento, en esa etapa del primer proyecto que se llama Memorias Barriales, como decía, estaba sobre todo eso, vinculado a trabajo con los primeros colectivos de reconocimiento de sus experiencias en el lugar, sus experiencias como vecinas, sus experiencias como gente que pasó por esos sitios. Y fue en la segunda etapa del proyecto de extensión que se amplía, digamos, y podemos empezar a poder pensar prácticas de enseñanza. Ahí veis, La Tablada es un barrio, fue un proyecto que en realidad es consecuente del primero, en tanto que el primero activa sobre todo 2 focos de trabajo que nos llevan como acompañando todo ese tiempo, que son que uno es con respecto a la Tablada Nacional, que es el que presentamos hoy acá, y el otro que también va en paralelo es con los vagones de Canelones. En este de la tablada pretendíamos precisamente, aprovechando un poco esa línea del tiempo que contaba Martina sobre la recesión y primero cautela y luego recesión en comodato del espacio, del territorio, poder trabajar acompañando a estos colectivos a la propia coordinación y gestión de una nueva comisión y también a cómo ocurría esto del negocio del territorio, ¿no? Empezar a pensar a futuro, cómo integrar a las vecinas, que las vecinas propias tuviesen una voz que por lo general en periferia y en asentamiento no iban a tener, ¿no? Bueno, el sitio empieza a operar de otra manera, y en ese trayecto que terminamos hace poquito con una pieza, con una figura un poco que poníamos en cuestión, que era esto del plan maestro. El plan maestro era como unas líneas generales que hicimos junto a la comisión y que empezaron también a activar procesos de puesta en valor, que le hemos llamado como un poco de eufemismo, en tanto seguir la estela de lo que marca la ley, pero que básicamente son operaciones ejecutivas en el territorio en el que se montaron comisiones de ejecución, de seguimiento arqueológico, arquitectónico, de gestión económica, de coordinación de proyectos, de generar contenido para una fotogalería, empezar a producir desde abajo, desde la propia comisión, con apenas unos pocos presupuestos que ahora os contamos. Y además inauguró como una nueva territorialización que invitó a que este proyecto que estamos presentando hoy acá tuviese precisamente ese componente mucho más eficiente, mucho más sobre la mesa, ¿no? En este caso, a través de una figura que es la aula abierta, que es esto de la ejecutiva de un espacio físico dentro del sitio para que la universidad pueda tener lugar de discusión y ofrecimiento a los demás. Ahí veis cómo el seminario un poco activa precisamente esa parte de relación de extensión y de extensión y de enseñanza.
Bueno, esto es lo que decíamos, el primer proyecto, como veis acá, construcción colectiva de las memorias barriales en el periodo de dictadura, a través de estos encuentros de creación colectiva, un poco traer los testimonios de las relaciones del barrio, de las relaciones de la afuera, que nos sirviese incluso para, en conjunto, para empezar a analizar y recoger datos y poder encontrar esos patrones internos de los problemas en los que hoy son herencia estos barrios, ¿no? No es casualidad que precisamente haya una evolución del proceso de localización de los centros clandestinos hacia las afueras para precisamente disponer de esos territorios un poco exentos de tanta mirada, ¿no? Nosotros nada, además en la medida de lo que podíamos, ahí un poco podéis comprobar la fecha, 2017-2018, estamos hablando de las primeras etapas, poder activar procesos, ya digo, desde el análisis, esto es un poco el análisis territorial que os decíamos, análisis edilicio, análisis incluso la sensibilidad, digamos, los espacios sensibles de los afuera, el relevamiento histórico, pero también ayudar a las primeras marcaciones, ¿no? Y poder acompañar también procesos, como sería en esta foto de acá, ¿no? De marcación, de poder estar poniendo los primeros pies sobre este espacio. En la segunda etapa, como veis, siempre precediendo a estas etapas, siempre intentamos mostrar que precisamente tienen que ver con el encuentro de los otros, que nosotros en muchas ocasiones lo que hacemos es recoger y acompañar, pero también a través de la fabricación de dinámicas poder orientar procesos de colectivización, ¿no? Porque esta instancia, por ejemplo, que veis acá, este fue un encuentro que hicimos de mesas para proyectos a futuro, ahí veis un poco las dos escalas con las que trabajábamos, de edilicio y predio. Estamos ya hablando de 2019, estamos hablando de que ya estaba la posibilidad de poder no solo declarar sitio de memoria, sino recibir el comodato, poder disponer de esa tierra o poder negociar con esa tierra hacia otra esfera. Y eso no estaba igual exento de conflictos internos que tenían estos colectivos que formaban la comisión, ¿no? Ahí veis, esto que veis acá es un análisis muy sencillito, que en realidad digo que aunque parezca como más complejo, pero lo que está hablando es como de un mapa de temperatura. ¿A qué nos referimos con esto? Que cada mesa, que estaba separada por colectivo, pensaba el territorio dibujando directamente sobre estos mapas, ¿no? El simplemente reconocer qué zonas dibujaban y qué no, aunque fuesen, luego empezábamos a estudiar los usos también que pensaban, pero simplemente marcando dónde sí imaginaban su proyección como colectivo, nos daba a entender también cuáles eran muchas veces los conflictos de territorio que estaban operando, ¿no? Como los troperos, por ejemplo, tenían una lógica norte-sur entre el Ruedo y la zona del Arroyo Pantanoso, que se encuentra al sur, como, por ejemplo, el Don Bosco estaba más centrado en la zona afectada precisamente alrededor de su centro logístico, de su parroquia y el centro de Don Bosco, que está justo en esa zona del barrio de Lezica, o como los colectivos de memoria estaban todavía en la lógica de la digamos, preservación de las estructuras principales y como mucho la memoria de las estructuras industriales colindantes al edificio, ¿no? Ah, perdón, Vasco, ahí te vuelvo, ahí va. Esto, por ejemplo, era el sumatorio de esos proyectos, no vamos a entrar en detalle y pasar el material, pero sí vamos a entrar en una cuestión que ocurrió después, que empezar a ver que cuando empezábamos a ampliar esa mirada, cuando empezábamos a salir de las reuniones como acompañante un poco por nuestra parte, ver también que esto, la propia gestión colectiva, la gestión desde abajo, desde el sitio, el pensar un trozo de ciudad a futuro desde el sitio, era evidente que estaba entrando en conflicto con las cosas que estaban operándose desde las instituciones de planificación. En este caso, es una marca simplemente como una cuchilla que entra, pero son 3 operativas que el Arroyo Pantanoso, a través de su plan pantanoso, pero que en realidad detrás tiene también el plan de la UAM y de la UPM, estaban activando sobre las zonas. En este caso, no solo una zona de seguridad alrededor del arroyo, que se podía entender como una zona inundable y por tanto no podía vivir nadie ahí, sino la apertura de una nueva calle que comunicase. Es un poco el póster que viene hoy, el afiche que venía hoy, ¿no? La cuchilla, la tijera que recortaba esa integralidad, ese proceso, digamos, de colectivo. Es una apertura de propio hacia la UAM e incluso hasta una propuesta de apertura a Punta Sayago del tren de UPM, que esa finalmente seguramente no se haga, pero la de propio sí está planteado. No solo eso, sino que también se piensa considerar todo esto como suburbano no habitacional, privatizar una parte, generar industria, ¿no? Generar todo la línea, un poco la lógica que sigue esta área metropolitana norte de la ciudad. Eso no significa que el conflicto no pare la máquina interna del proceso de producción que está ocurriendo desde las comisiones de sitio. Esto que veis acá son jornadas relativamente recientes del año pasado, en las que estábamos ya empezando a filtrar de aquellos proyectos que estaban en el territorio, cuáles podían ser viables, también
como decía Marín al principio, no tenían presupuesto, ni lo tienen, ni lo disponen, pero de repente aparecía la oportunidad de tener una financiación a través de un llamado de la Institución de Derechos Humanos de 500.000 pesos, eso es lo que fue, y empezó a pensarse un poco dónde, ¿no?, operar con esta digamos, recursos. Y surgieron en esta instancia colectiva, surgió precisamente una zona de relación, surgieron como dos, que venían a salvar simbólicamente dos fronteras, en este caso la frontera edificio afuera y la frontera barrio y zona no barrio, ¿no? No asentamiento y zona no asentamiento, es decir, la zona de relación como una zona en la que estaba expandiéndose el barrio y que en la que podía pretender de una manera pasiva que se estableciese una zona de, digamos, de diálogo, y activando dos proyectos, en este caso la Plaza Inclusiva, que está dentro de los presupuestos participativos, y la reactivación del club deportivo a través de una cancha de fútbol, para una escuelita de fútbol, justo en esa zona, lindando con la zona norte del asentamiento. Pero también una fotogalería, que también rompiese con esa cantidad de vallados de la cárcel y sus etapas. En este proceso, nada, seguimientos que estuvimos como colectivo, todas nos echamos al hombro y construimos, y apenas pudimos contratar algún herrero y alguna máquina excavadora, y el resto fue bastante trabajo también acompañado de toda la comisión. También en nuestro proceso acompañando en la generación de protocolos de actuación y de preservación, para que a pesar de que no hay técnicos que vengan a ayudar, a pesar de que no, bueno, por lo menos poder hacerlo de la mejor manera posible y desarrollar estos dos proyectos, la escuelita de deporte y en este caso la fotogalería, que también se inauguraron a final del año pasado. Hoy esto es lo que estamos presentando, precisamente un poco ahí lo veis ya hecho como mapa territorial. Esto fue lo que presentamos la propuesta, ¿no? Como la extensión un poco articulaba la propia frontera entre la propia comisión y el resto del barrio, y también al fin y al cabo el resto de la comunidad universitaria. Intentar que incluso dentro del edificio surgiese un espacio, el aula abierta, que pudiese recibir o ser, digamos, hospedaje del encuentro entre todas las partes, ¿no? No sé, yo me quedo acá, que llevo hablando mucho rato, seguimos otra. Capaz que Gonzalo. Y Sí, bueno, sí. Antía. no, un poco comentarles, bueno, en el marco de todo esto que vienen desarrollando las compañeras y compañeros, en pleno proceso de consolidación de la comisión de sitio y de cara a lo que implica una gestión y una proyección de un sitio de memoria, es que se piensa esta propuesta como una forma como de involucrar a estudiantes universitarios y de esa forma promover también la formación en investigación y en extensión, y a la vez poder generar insumos y aportes a esta propia gestión y proyección del sitio de memoria, ¿no? Entonces el seminario está pensado desde ahí, y bueno, en ese sentido, y en vínculo con lo que implica la extensión, la investigación y la formación, está pensado como una modalidad teórico-práctica, llamémosle, ¿no? Un seminario que se va a desarrollar más en ejes temáticos, donde se abordarán los contenidos como más específicos de los sitios de memoria y de la especificidad de la tablada concretamente, y lo que implica el trabajo interdisciplinario, porque la idea es poder justamente que participen estudiantes de diferentes disciplinas y servicios. Por un lado, como esta parte más teórica, donde, bueno, abordar todo lo que tiene que ver con las capas espaciales, materiales, los procesos sociales, la aproximación a estudios sociales que tienen que ver con entender las memorias, las violencias, los contextos de producción de las memorias. Y por otro lado, un trabajo más práctico, que lo pensamos como en el marco de trabajo, en mesas de trabajo, lo que le llamamos mesas de trabajo, que bueno, que en este caso englobamos como en tres grandes, digamos, áreas temáticas, desde las cuales trabajar. Obviamente áreas temáticas que se entrelazan unas con la otra, ¿no? Pero bueno, como para pensar algunas especificidades concretas en lo que hace el desarrollo justamente de la gestión del sitio, en el marco de todo esto que veníamos comentando. La idea de estas mesas es que, bueno, que participen estudiantes de todas las disciplinas, de Bellas Artes, de Comunicación, de Historia, de Antropología, de Arquitectura, de Psicología, que sean espacios en los cuales poder pensar, digamos, generar propuestas, siempre en diálogo con la Comisión de Sitios de Memoria, ¿no? Porque, bueno, esta definición justamente de las áreas temáticas tiene que ver con este proceso de acompañamiento y de participación en la comisión de sitio, ¿no? Como demandas que han ido surgiendo y necesidades que se han ido presentando
en la propia construcción, en la propia trayectoria, digamos, de la comisión y de la gestión del sitio. Y bueno, un poco por ahí, no les quiero seguir más porque igualmente esto está desarrollado en el programa, pero un poco la idea es poder desarrollar como en estas dos partes, ¿no? Una parte más práctica y una parte más teórica, y poder incluso hacer uso del espacio, como decía Alberto recién, en este espacio de aula abierta que se va a desarrollar en el propio sitio de memoria, porque bueno, el entendido de que es fundamental también poder estar en el propio espacio, ¿no? Habitando las propias dinámicas barriales, en contacto con los propios procesos del lugar y con las personas desde allí, en contacto con la materialidad, con el espacio, etc. No sé si quieren agregar algo más respecto a eso. Perfecto, ¿no? Si querés Gonzalo, puedes ¿les va a pasar comentar? de diapo para ver los contenidos ahí. Ahí está, ¿Lo comentamos, Santiago? dale. Bueno, un poco una de las, digamos, grandes áreas temáticas vendría a ser como la gestión y proyección del sitio, en esto de, bueno, de ver hacia dónde se va y pensar como tanto en lo edilicio y lo infraestructural, como en la institucionalización, en la agenda de actividades, todo lo que implica el proyectarse como comisión de sitio, ¿no? Que bueno, que obviamente se vincula estrechamente con todos los conflictos territoriales, habitacionales, los diálogos con los diferentes actores barriales, etcétera, ¿no? Por otro lado está como el área, digamos, de construcción y socialización de las memorias, que tiene que ver con, bueno, esta trama histórica que fuimos como relatando un poco, en el que hay un montón de memorias, de capas de memoria, digamos, y pensando como, bueno, en la circulación y el diálogo de todas estas memorias, y desde ahí cómo pensar tanto la musealización como las actividades que se desarrollen, los diferentes proyectos sociales, comunitarios, etcétera, como desde ese lugar, ¿no? Y por último, la tercera mesa, que la denominamos conflictividad urbana, y que tiene que ver con esto que mencionaba bastante Alberto, de las diferentes proyecciones urbanísticas y planes, que tiene que ver con, bueno, el traslado, por ejemplo, de lo que era el mercado modelo a la zona, lo que tiene que ver con el desarrollo del plan pantanoso que también mencionaba Alberto, con los asentamientos y los diferentes barrios que están en el entorno, y bueno, desde ese lugar pensar un poco, analizar y ver de qué forma gestionar el sitio desde esta perspectiva, ¿no? Pensando en las tensiones y los diálogos que hay en el marco de este escenario de conflicto territorial, digamos, ¿no? Bien, un poco lo que decíamos, como la idea es que estas tres mesas obviamente están totalmente interrelacionadas, y la propuesta es que puedan participar estudiantes de todas las disciplinas en cada una de ellas, justamente en el entendido de que digamos, el diálogo de saberes y la interdisciplina lo que da su aporte potente, digamos, y que pueda brindar aportes concretos a la comisión de sitio también en su gestión. Por el momento son estos los servicios con los que nos hemos conectado. Podría estar, por ejemplo, ciencias sociales, podría estar otros servicios que entendamos. Lo que se me imagino, gente de nutrición o de agronomía que podrían vincularse, pero bueno, en principio nos dio para abrir el abanico hasta estas disciplinas. ¿Continúo yo? ¿Santiago? Sí. Continuamos acá. Sí. No, antes de continuar, quiero hacer como un comentario. Vieron estas mesas de trabajo que recién describía Antía, además de estar conformadas por quienes somos docentes de este proyecto, y ustedes, eventualmente como futuras estudiantes de la propuesta, también van a participar integrantes de la comisión de sitio, ¿no? Digo esto porque también un poco la idea es que las mesas no solamente participen personas universitarias, sino que estén integradas directamente con el trabajo de la comisión. Una comisión que, además de estar integrada por el colectivo de personas que fueron secuestradas en el edificio y familiares de personas también desaparecidas, participan también otros actores barriales, que algunos ya mencionamos, ¿no? Como por ejemplo el Centro Bosco, que comentaba Alberto en una de las diapositivas, colectivos barriales como La Piedrita, que es la asociación vecinal de uno de los barrios, el Club Cuatro Esquinas, que es un barrio histórico de la zona, que a su vez tiene la cancha dentro del predio de La Tablada.
A su vez hay otro colectivo, que es el colectivo de memoria tablada, Presente Memoria, que se formó recientemente como una suerte de apoyatura a este espacio. Y otras vecinas y vecinos que van aportando, se van sumando a la propuesta, ¿no? Ahora sí, la siguiente diapositiva que tiene que ver con el cronograma, un poco comentarles esto para tener una organización. La idea es trabajar los viernes de 14 a 17 horas, es el espacio que nos dimos para trabajar. Y tenemos una propuesta que es teórico-práctica, como decía Antía, ¿no? La parte más teórica va a estar mucho más marcada porque hemos pensado, también como una manera también de organizar el trabajo, realizar 5 seminarios, ¿no? Que están ahí en el calendario, ¿no? 5 seminarios que van a abordar diferentes temáticas, como decía Antía en un momento, seminarios vinculados con el significado de los sitios de memoria, un seminario vinculado también con la memoria, la historia particular de la tablada y la complejización de todas las memorias que participan. Vamos a trabajar también cuestiones más conceptuales vinculadas con memoria, territorialidad, materialidad, etc. Un poco la idea es que estos seminarios son 5 seminarios que van a estar distribuidos a lo largo de este semestre. Y luego está la mesa de trabajo, que van a ocupar, digamos, el tiempo también de los seminarios, también los viernes, y que la idea es que podamos ir directamente a trabajar al sitio de memoria. Alberto comentaba, estamos en el proceso de construcción de un aula abierta, que además de lo conceptual implica montar en el propio edificio de la tablada un aula, ¿no? Con sillas, con mesas que van a ser financiadas con el proyecto que estamos comentándoles, ¿sí? Y la idea es que en esas mesas podamos coincidir quienes trabajemos y podamos de ahí pensar, discutir en conjunto, construir estos proyectos de propuestas que apuntan a dinamizar al sitio de memoria en estas diferentes mesas temáticas. Diego, ¿te haces una pregunta que es para después o algo específico con esto? No, es específico. Que los seminarios van de 14 horas a 17, pero van a ser, son presenciales, ¿verdad? Sí, la idea es que sean presenciales, la idea es que ¿En sean dónde en es? el centro. La idea es que sean en el centro. Estamos pensando en psicología, seguramente sea la sede o eventualmente en otro sitio, porque son cinco seminarios muy específicos, están datados. Pero la idea sería que el trabajo de la mesa de trabajo se pueda realizar efectivamente en el predio, ¿no? Obviamente estamos abiertos hay una dinámica también abierta de trabajo que se puede articular. Claro, pues yo tengo un prelimitado horario porque salgo, yo laburo acá en Lezica, vivo en Lezica y trabajo en Lezica, en el Liceo de Lezica, entonces, pero salgo ahí como muy justo y para llegar al centro a esa hora me hace medio complicado, pero Si querés, después lo podríamos conversamos. Porque arreglemos. no, porque incluso en un momento se pensó que puedan ser directamente en la tablada, pero eso eventualmente podría haber alguna tablada, pero lo conversamos después, ¿te parece? Sí. La siguiente diapositiva. Bueno, esto es muy básico, que tiene que ver con los requisitos de aprobación. Como van a ser mesas de trabajo, que la idea es que estén conformadas de manera interdisciplinaria, y en cada mesa puede haber un proyecto o varios proyectos, ¿sí? Acorde a los problemas trabajados, al proceso de construcción de la demanda junto con los actores de la comisión. La idea es que estos equipos de estudiantes participen en propuestas y puedan de alguna forma dar cuenta del trabajo realizado, ¿sí? El seminario se va a aprobar con la clásica participación del 80% de asistencia, ¿sí? También con la participación activa en estos proyectos, estas mesas de trabajo, y finalmente con la realización de un trabajo final que es una sistematización que va a dar cuenta del trabajo colectivo realizado, ¿sí? Esto va a ser un trabajo grupal. Y la última diapositiva que tenemos. Y ahora entonces centrarnos en aspectos centrales, más formales. La inscripción se va a hacer por la Facultad de Psicología, pero esto va a ser una inscripción interna, así que ustedes, quienes estén interesados en participar de este seminario y no forman parte de la Facultad de Psicología, lo van a tener que hacer a través de un formulario que nosotros hemos diseñado, ¿sí? Un formulario en el cual ustedes se van a inscribir y luego posteriormente
nosotros realizaremos la inscripción a través de la habilidad de psicología, para que luego pueda ser acreditado y reconocido en los respectivos servicios, ¿sí? La idea es que la fecha de inscripción a este formulario va a ser del 11 al 29 de julio. Ese es el plazo que tenemos abierto. El formulario de inscripción lo vamos a difundir a través de los medios que usamos para comunicar esta charla y otra próxima que realizaremos. También la idea es difundirlo a través de sus correos electrónicos en este momento, por eso insistíamos en pedirles los correos, porque la idea es poder pasarle la información del formulario y a su vez aprovechar otro tipo de instancias o portales universitarios como para que el formulario pueda circular, ¿sí? Bueno, esto sería por acá básicamente esto que queríamos presentarles. Yo quería agregar un par de cositas, Tienen- Gonzalo, sí, perdón. una cosa más, tiene el correo ahí abajo, el de contacto, que es memoriasbarriales@gmail.com, como también una vía de comunicación. Vasco. No, quería agregar un par de cositas. Una que en la medida que si bien es un curso que lo van a acreditar como curso en los distintos servicios, está fuertemente vinculado a la extensión, por lo tanto, hoy cuando dijimos, como al pasar en estas mesas, van a participar, porque justamente es el objetivo de la extensión, trabajar conjuntamente con los integrantes de la Comisión de Sitio de la Tablada, que son gente que estuvo secuestrada allí, familiares, gente que se ha vinculado, organizaciones, colectivos, vecinos, diferentes tipos de colectivos, y van a participar porque la idea es construir con ellos todo este proceso. Esto que hemos estructurado de alguna manera ha surgido de ese proceso de intercambio con esos colectivos, y pretendemos que lo que se siga trabajando siga de la misma manera. Lo otro que iba a agregar es en cuanto a lo que implica esto, no solo como proceso de creación de conocimiento a través del intercambio y la construcción colectiva, sino de la interdisciplinariedad que, es decir, como dijimos cuando nos presentamos acá, que en realidad yo no lo dije, porque cada uno lo fue haciendo. Carlos viene es arqueólogo de profesión, Martina y Antía hicieron su profesión en humanidades, son antropólogas, Gonzalo en psicología, Alberto y yo venimos de arquitectura. Hemos tenido en el equipo integrantes que han sido sociólogos, historiadores, distintas profesiones, y el enfoque de la interdisciplinaridad está dado porque en la medida que trabajamos sobre un objeto de estudio en forma colectiva, cada uno de nosotros con nuestra formación traemos la mirada profesional, ¿no? Pero la volcamos a resolver un problema y van a aparecer todas las miradas. Eso es la base de la interdisciplina. Tratar de encarar un problema y resolverlo desde todas las miradas posibles. Y lo otro que nos quedó pendiente, que quedó planteado al principio, que no dijimos en Montevideo dónde está ubicada la Tablada. Partimos la base que todo el mundo sabe, pero dijimos que está al lado de la UAM, tampoco dijimos dónde está la UAM. Supongo que saben dónde está, en los accesos a Montevideo, un poco antes de llegar al aeropuerto de Melilla, llegado al barrio León, al lado de la ruta 6, eso es nuevo, la ruta para de la UAM. El arroyo pantanoso, bueno, vamos a ver. Eso, quería completar con esa. Buenísimo. Alberto, ¿querías mostrar ahí? No, tenía como también otro medio de difusión posible, que es el grupo de WhatsApp de comunicación hoy. No es que vayamos a hablar por ahí, simplemente para poder actualizar un poco el formulario, y cuando empiecen las clases va a ser este de acá, aquí lo tenéis, y nada, como se va a quedar grabado, cualquiera puede entrar al WhatsApp. Una cosita Vale. que quería agregar, como para agregar un matiz al cronograma, que nosotros
establece todo de ámbito más teórico que va a estar dictado en la de psicología, y por otro lado el trabajo de extensión que va a estar anclado en el sitio de memoria. Eso no implica que haya instancias que seguramente sean, digamos, más a la interna de cada una de las mesas. Por dar un ejemplo, si una de las mesas está trabajando en torno a un análisis más histórico de las memorias, por ejemplo, y es necesario hacer algún tipo de entrevista o algún trabajo de archivo, por ejemplo, se va a poder hacer esa entrevista por fuera digamos, del sitio de memoria. Es decir, que es importante tener la disponibilidad para viajar al sitio, para ir a la tablada, pero también es importante pensar que van a haber instancias que no van a ser presenciales en el sitio de memoria, sino que por ahí es una tarea que se coordina entre los integrantes de la mesa para poder llevar a cabo una tarea. Por ahí dejamos de grabar, así pasamos a las preguntas, ¿o no? Sí, yo creo que sería bueno abrir el turno de preguntas y de comentarios, pues seguramente haya muchísimas dudas sobre todo esto que hemos visto. Nos despedimos de los que estén mirando, los dos.